Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Bustos, de parte de la de DIE. Voy a estar apoyando esta sesión. Les comento que en un minuto, a las 3 en punto, damos inicio a la transmisión en vivo y a esta sesión. Muy Una bien, muchas pregunta. gracias. Gracias, una pregunta. ¿Sí? Nosotros vamos a presentar dos ponencias. Me gustaría saber cuál es la primera. Paloma Rodríguez, Gloria Marta. A ver, permíteme tantito, lo voy a checar con la moderadora y esperemos lo podemos resolver con ella. Sí, gracias. No hay de qué.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Gracias. Ok, bueno, pues damos la bienvenida a esta mesa. Una disculpa por el pequeño retraso. Estamos aquí resolviendo unas pequeñas cuestiones técnicas. Pero bueno, soy el doctor Francisco Flores. Voy a estar moderando esta mesa. La dinámica va a ser, cada expositor tendrá de 8 a 10 minutos. Cuando el expositor ya lleve 9 minutos, yo voy a intervenir nada más para decir que le queda 1 minuto, ¿ok? Y bueno, las preguntas las dejaremos para el final. Si alguien tiene alguna pregunta de alguna de las ponencias que va a haber, les pido de favor la apunten y al final abrimos un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Esto para manejar un poco más el tiempo de la mesa. Muy bien, entonces comenzamos con María Estela Guevara. ¿Se encuentra? María Estela Guevara se encuentra en la sesión, ¿no? Bien, si no se encuentra, seguimos entonces con Gloria Marta Palomar Rodríguez. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Adelante, por favor. Sí, se observa bien, ¿verdad? Sí, sí se observa bien. Ok. Bien, antes que todo agradecemos la oportunidad que nos dieron pues para participar en este gran evento, para poder compartir pues los resultados de uno de nuestros trabajos de investigación. El tema que voy a compartir con ustedes es el tema de las tecnologías y conectividad en estudiantes de preparatorias de Jalisco en confinamiento. En esta ocasión, bueno, somos un equipo de trabajo de docentes del nivel medio superior de Universidad de Guadalajara. El equipo está conformado por su servidora, soy Gloria Marta Palomar Rodríguez, la maestra María de los Ángeles Cristina Villalobos Martínez y el doctor Zamorano Domínguez Rafael y el maestro Eduardo Zaragoza Ramos. Bien, entonces partiendo de la propuesta que nos hicieron, vamos a presentar los puntos conforme a lo que nos solicitaron. Bien, comentarles un poquito, veo que varias de las presentaciones son de Universidad de Guadalajara, me da gusto, entonces no tendría que explicar, bueno, si hay alguien que no esté muy familiarizado con esta universidad, es una universidad autónoma, es universidad pública, por lo que los estudiantes que ingresan, pues los recursos económicos no son altos, son de medios a bajos, por lo tanto, bueno, platicando un poquito, y bueno, lo hemos escuchado yo creo desde que inició el evento, acerca de los efectos que ha tenido para todo el mundo la pandemia, el confinamiento y sobre todo en lo educativo, cómo repercutió en el cambio de la modalidad de la enseñanza, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, concretamente en las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, que cuenta en la red de Jalisco con más de 100 preparatorias, generalmente las clases pues habían sido todo el tiempo presenciales, ¿no? Entonces el cambio de modalidad tan drástico generó dificultades no solo para los docentes, sino también para los estudiantes, ¿no? Los docentes si no teníamos internet en casa donde nos encontramos, tuvimos que contratar, tuvimos que proveernos de los equipos tecnológicos que necesitáramos y bueno, la dificultad con los estudiantes, pues considero que también, de acuerdo al contexto social pues, en el que se encuentran nuestros estudiantes, les comento que el tema central pues es la importancia de las tecnologías en la educación. Las tecnologías engloban varios aspectos como la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. En este trabajo participaron 3 preparatorias, 2 de la zona metropolitana, bueno, una de la zona metropolitana de Guadalajara, que es la preparatoria número 12, con una cantidad de cerca de 6,000 estudiantes, otra preparatoria en Toluquilla, regional, y otra más que se encuentra en la zona de Los Altos, Jalisco, de la preparatoria regional de San Miguel, el Alto. Los contextos sí fueron diferentes,
pero la preocupación era común. Todos los docentes nos preguntábamos, bueno, si nosotros nos está yendo a lo mejor con dificultades, ¿qué estará pasando con ellos, no? Sobre todo si eran en un contexto socioeconómico bajo una gran cantidad de ellos, sobre todo los de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y entonces las desigualdades fueron marcadas en la educación, ya que los accesos a estos medios tecnológicos no eran igual para todos nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos surgió la inquietud de saber qué estaba pasando con ellos, cómo se conectaban a internet, tenían acceso a él, tenían los medios electrónicos que necesitaban, qué tipo de dispositivos utilizaban para conectarse. ¿Esos dispositivos son suficientes para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus clases virtuales? Entonces, esas fueron las inquietudes que propiciaron pues este trabajo. Señalar también que diversos estudios retomaron la importancia de la conectividad y el internet en estos tiempos de pandemia, ¿no? Para 2020 se observó el mayor crecimiento de usuarios de internet que en los últimos 5 años. Y bueno, eso todo el mundo lo vimos. La consecuencia pues del confinamiento acarreó una serie de dificultades económicas. También gran parte de las familias, algunos de ellos que se dedicaban pues al comercio informal, a lo mejor posiblemente empezaron a quedar sin empleo, y encontramos algunos datos muy interesantes que les voy a compartir enseguida. Un estudio en Ecuador también señaló que los jóvenes, entre un 80% de usuarios pues, de medios electrónicos, utilizaban redes sociales también como medio educativo. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en el equipo de trabajo? Nos planteamos los siguientes objetivos. La principal, pues, identificar las características de acceso a las tecnologías y el internet en estudiantes en confinamiento de 3 preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Nos interesaba, ante todo, precisar qué tipo de dispositivos eran los que ingresaban al internet, los y las estudiantes participantes. Si se también identificar cómo accedían, pues, al internet, en qué medios, si era internet en casa, si era contratado, si era pagado, si era con datos. Y finalmente, pues detectar las necesidades pues reales que teníamos en nuestras escuelas acerca de esta situación de las tecnologías. Brevemente les comento que esta fue una investigación no experimental, fue descriptiva, no probabilística y transversal. Ahorita les platico el procedimiento. De acuerdo a los alcances de este trabajo, fue un trabajo de investigación exploratorio, ya que no conocíamos nada acerca de esa situación en esos momentos. También fue un trabajo cuantitativo y lo llevamos a cabo mediante la aplicación de un formulario con apoyo de los formularios de Google, con un instrumento, bueno, fueron 2 instrumentos, uno de datos sociodemográficos y otro para el uso de las tecnologías, era un instrumento anónimo, y el periodo en que se aplicó fue en los meses de agosto y septiembre del 2021. Un poquito más hablando acerca de los instrumentos. Los instrumentos que utilizamos fue una ficha de datos sociodemográficos, contiene datos como edad, sexo, semestre en que cursaba, turno, lugar de residencia, dado que eran de diferentes partes de aquí de Jalisco. Ese fue elaborado por el equipo de trabajo. El tiempo de aplicación pues era breve, 4 minutos de un instrumento y cerca de 10 minutos del segundo instrumento, que era un instrumento anónimo autoadministrado en línea con 16 preguntas. Generalmente las preguntas contaban con una escala de tipo Likert que indicaba, por ejemplo, el tipo de dispositivo, se les ofrecían las posibilidades para que ellos eligieran, el tipo de internet. Un punto muy interesante que no abordo mucho en este aspecto porque no es el tema central, es la seguridad en las redes sociales y el tiempo que destinaban al día en el uso del internet y en redes sociales. Quiero mencionar brevemente que este proyecto contó con financiamiento del Programa de Fomento a la Investigación Educativa del Sistema de Educación Media Superior del CEMS, y agradecemos también la oportunidad pues, al financiar para este proyecto, que forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? Para que eso, lo que venimos a presentar es concretamente lo de las tecnologías y el uso de dispositivos. Bueno, en cuanto a la muestra, participaron 1,487 estudiantes, quienes lo hicieron de manera voluntaria. Dado que son menores de edad, se les informó a los papás. Todo esto se hizo en medios electrónicos, ya que no contábamos con los estudiantes en las aulas, ¿no? El 56% de los participantes fueron mujeres y el 44% hombres. La edad promedio fue de 16 años, fueron estudiantes
de todos los semestres y de las 3 preparatorias, las 2 de la zona metropolitana y la de la zona de los Altos Jalisco. Bueno, señalo de Toluquilla como una preparatoria de la zona metropolitana porque está muy cerca, ¿no? Pero es una preparatoria regional. Encontramos entre los datos sociodemográficos datos importantes como al darnos cuenta que comparado con otras investigaciones que ya hemos realizado en este contexto, el 38% de los estudiantes que estaban en confinamiento, además de seguir estudiando en línea, también trabajaban. Entonces, esta situación, anteriormente los porcentajes eran mucho más bajos. Inferimos entonces la situación económica, ¿no? Cómo repercutió también en ellos. Respecto al estado civil, sobresalen los estudiantes solteros, bueno, son de edades, por así decir, son muy jóvenes, pero sí encontramos estudiantes en unión libre y en cuanto a las cuestiones también socioeconómicas, el promedio de dormitorios que tenían en sus hogares, pues era de 2. Entonces, los pasos, además de la elaboración del proyecto, la búsqueda de información bibliográfica y demás, los pasos en cuanto a ya el recabar los datos ya de los estudiantes, ya de la información de campo, fue por medio de la difusión de los instrumentos en el formulario, como lo comentaba. Se solicitaron todas las autorizaciones, tanto a la escuela, al ser como un proyecto financiado también por UDG, bueno, estaba aprobada de alguna manera la aplicación, pero se pidieron en cada escuela las autorizaciones. Se enviaron, ¿sí? Se enviaron a los padres de familia y a los alumnos, y bueno, y finalmente hicimos el paso de la elaboración de las tablas. Me voy a ir más rapidito para alcanzar. Concretamente, ¿qué encontramos? Encontramos sobre características de sus dispositivos que fueron el medio en el que más se conectaban por medio de su celular, a diferencia del nivel superior que se conecta más a través de computadora. Encontramos que una gran parte de los encuestados, el 88%, sí contaba en ese momento con un dispositivo con acceso a Internet, en tanto que el 7% de encuestados se encontraba sin acceso a Internet desde su dispositivo móvil y el 2% no contaba con un dispositivo para ingresar, ¿no? En el teléfono, ¿cómo usaban el Internet? Como lo muestra la figura, pues más de la mitad de los encuestados, el 62%, sí ingresaba con Wi-Fi y además datos. El 32% solamente cuando, me imagino en su casa, cuando tenían Wi-Fi. Y el 4% nada más se podía conectar con datos, en tanto que el 1% se encontraba sin acceso a Internet y el resto del otro 1% ni siquiera contaba con un celular. Uno de los dispositivos menos utilizados fueron las tabletas, ¿no? Aquí fuera la menor cantidad las que ingresaban a través de una tableta. Una gran parte de los encuestados, el 82%, dijimos, tiene acceso a Internet desde su hogar, a través de un módem con Wi-Fi principalmente. El 11% se conectaba a través de cable y el 7% no tenía acceso a Internet en casa, lo cual repercutía pues en gastos para la familia tener que pagar su Internet. En equipos compartidos, este es un punto interesante, encontramos que el 37% de los estudiantes compartían para poder realizar sus clases, o sea, dentro de su hogar, ¿no? Y también, también un 27% señalaba no tener equipo de cómputo en casa. En cuanto a las horas destinadas, aquí quiero aclarar, horas destinadas al uso del Internet, no al uso nada más de lo que vienen siendo las clases en línea. El 44% se conectaba a Internet de 2 a 5 horas, lo cual es una hora, bueno, pequeña en comparación con las encuestas de la Encuesta Nacional de Internet, que señalaba más de 12 horas, ¿no? Supongo que es también por la cuestión académica. Para concluir, se identificaron las características de los dispositivos y del uso del Internet. Se hizo un diagnóstico en el que encontramos que sí había posibilidades de acceso a Internet con una gran limitante. No pudimos localizar estudiantes que obviamente no tenían Internet ni estaban participando en clases en línea, lo cual se pretende continuar en este año con estudiantes ahora que ya están en aulas para medir exactamente cómo están esos estándares, ¿no? Se habla también, aquí encontramos que las diferencias económicas sí marcan también diferencias de acceso a la educación, ¿no? Sobre todo por la falta de recursos para acceder a Internet y acceder a dispositivos. Se contempla finalmente una aplicación en una muestra aleatoria estadística que sea representativa, dado que la otra fue voluntaria, profundizar en el uso que le dan al Internet para el aprendizaje e indagar más a fondo acerca de la influencia del contexto social y económico en el aprendizaje y el uso del Internet. Y en estos son los compañeros participantes.
Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Una pequeña pregunta, doctora. Estoy viendo aquí que hay otra ponencia también de usted, ¿es correcto? Sí, de hecho, está una colaboradora que nos organizamos para que ella presente la siguiente. Sí, muy bien. Entonces, La bueno, maestra Cristina. ahorita les Gracias. volvemos a hacer la palabra entonces. Nada más quería Gracias, corroborar eso. Ujú. muy amable, sí, gracias. Bien, continuamos con, bueno, no sé si María Estela Guevara ya está con nosotros. Me parece que no todavía. Ok, entonces si no, vamos a darle la palabra a Óscar Ulises Reynoso. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? ¿Pueden confirmar que me ven y me escuchan correctamente? Sí, te vemos y escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces voy a comenzar. Bien, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes a todos y todas. A continuación voy a presentarles el trabajo de investigación titulado Competencias digitales en docentes universitarios, una aproximación descriptiva. El autor principal de este estudio es Juan Carlos Padilla Escobedo y un servidor participa aquí como mero presentador. Como hay mucho que decir y poco tiempo, pues voy a continuar. Bien, comenzando con los antecedentes, vamos a platicar un poco acerca de las competencias digitales. Podemos definir las competencias como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar cualquier tipo de objetivo, ya sea en el trabajo, en el aprendizaje, en el tiempo libre, la inclusión o la participación en sociedad. Y aunque existen muchos modelos sobre las competencias digitales, probablemente el que sea más utilizado es el del marco de competencia digital docente del INTEF, el cual es un organismo que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno de España. De acuerdo a este modelo, existen 5 dimensiones en las competencias digitales, las cuales son información y alfabetización informacional, que se refiere a saber identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar, analizar información y evaluarla para poder utilizarla en nuestra labor. La segunda área, que se denomina comunicación y colaboración, como su nombre puede sugerir, se refiere a la capacidad de comunicarnos, de compartir recursos y colaborar en distintas comunidades y redes. En tercer lugar, tenemos el área de creación de contenido digital, la cual, pues, también como su nombre sugiere, alude a la capacidad para crear y editar contenidos digitales, que pueden ser producciones artísticas, contenidos multimedia, programación, y todo esto sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y licencias. En cuarto lugar tenemos la seguridad, la cual aborda el resguardo de información personal o sensible. Es decir, que sepamos movernos en la red protegiendo nuestros datos personales y haciendo un uso responsable y seguro de la tecnología. Y por último, la resolución de problemas, que se enfoca específicamente en identificar pues, necesidades de recursos en cuestión digital, tomar decisiones informadas y pues prácticamente como su nombre lo dice, solucionar un problema. El tema de las competencias digitales, digamos que tiene una mayor importancia al considerar pues, los avances tecnológicos que en el área de educación se han implementado. Si bien una parte importante recae en la competencia digital del estudiantado, resulta pertinente analizar la competencia digital, pero del profesorado, pues quien es el encargado de facilitar el conocimiento y es quien puede implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. También debemos recalcar que, como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 nos llevó a una enseñanza remota de emergencia, en donde el profesorado pues, se vio obligado a utilizar muchas de estas herramientas para darle continuidad al proceso de enseñanza. Entonces, bajo este contexto, vamos a platicar ahora sobre los objetivos que tuvo el estudio. En particular, fue analizar el nivel de competencia digital de los docentes en un centro universitario específico, el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. En cuestión de los objetivos específicos,
se tuvieron dos, que prácticamente están muy relacionados entre sí. Era identificar el nivel de competencia digital en relación al conocimiento en las áreas que mencionamos con anterioridad. Y el otro, igual identificar el nivel de competencia digital, pero en relación al uso. Me explico. Una cosa puede ser qué tanto conoces o dominas ciertas competencias digitales y otra cosa es cómo las implementas en el aula. Entonces fue por un lado ver cuáles conocen y cuáles usan. Con respecto a la metodología, el diseño es observacional porque no hay manipulación de variables, transversal porque la recolección de datos fue en un único momento y descriptivo porque el alcance hasta ahí llegó. Los participantes fueron 120 docentes de la institución antes mencionada, de la cual se constituyó de forma incidental. Y como criterios de inclusión-exclusión era que los profesores estuvieran en activo. En relación a los instrumentos, se utilizó el cuestionario de competencias digitales docentes de doctorado y colaboradores, que cuenta con 5 factores, tal cual los que mencionamos del marco común europeo, y a la vez se contestan 2 veces. Uno en relación al conocimiento y otro en relación a su uso, para poder separarlo. En cuestión del procedimiento, pues primero fue la aprobación institucional, después se hizo el trabajo de campo, que es preciso decir que fue en el periodo de pandemia, justo en los meses de mayo a julio de 2020. El análisis de datos pues se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS y como consideraciones éticas se habló de participación voluntaria, consentimiento informado y se entregó un informe a la institución con los hallazgos. Dado que el alcance es descriptivo, pues únicamente se tomaron estadísticas de medidas de tendencia central, dispersión, frecuencias y porcentajes. Ahora sí, vamos a la parte de resultados. Con este gráfico vamos a platicar un poquito sobre los hallazgos. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos los niveles muy bajo, bajo, medio, medio alto, alto y muy alto, dado que el instrumento calificaba del 1 al 7. Mientras más alto significa que mayor competencia digital. Y en el eje horizontal podemos ver que está el total de competencia digital docente acompañado de los 5 factores o 5 dimensiones que componen las competencias digitales. El color más oscuro representa el conocimiento y el color más claro representa su puesta en escena o su uso. Pueden notar que en todos los casos el conocimiento es mayor que el uso, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los profes manifiestan que conocen, pero eso no quiere decir que lo pongan en marcha. Además, al analizar el nivel, podemos ver que en la mayoría se encuentra entre medio y alto, es decir, pues un conocimiento y un uso moderado de estas herramientas. Y podemos detectar también cuáles son las fortalezas y las debilidades. La fortaleza probablemente esté en el factor de comunicación y colaboración, es decir, el profe tiene la capacidad de comunicarse con otros, de establecer videoconferencias, de relacionarse entre sí y trabajar en equipo, pero probablemente su desventaja más grande sea la creación de contenido digital, es decir, ser autor o generar nuevos materiales sobre su clase o cualquier contenido en particular. Bueno, ahora vamos a las conclusiones del estudio. Podemos decir, en resumidas cuentas, que la mayor fortaleza es la comunicación y colaboración, como habíamos mencionado. Los profes, de alguna manera, tienen la capacidad de comunicarse con otros, de trabajar en equipo y de sacar adelante sus proyectos personales. Y las debilidades, pues como lo vimos también, es la creación de contenido digital. Por ahí puede que nos cueste algo de trabajo generar cosas nuevas, hacer videograbaciones, preparar nuestros cursos con material inédito, como que esa parte es la que más nos hace batallar. Como todo estudio, pues tiene ciertas limitaciones y es preciso hacer mención de ellas. En particular, su limitación principal es que es una muestra incidental. Digamos que en ese centro universitario existen más de 400 profesores y se solicitó la participación voluntaria y únicamente tuvimos respuesta de 120. Aunque se estimuló de muchas maneras la participación, pues fue, digamos, algo mesurada. Muy probablemente quienes más participan generalmente son los más interesados o los más motivados y por ahí pues tenemos pues una población oculta sobre la cual desconocemos. También vale la pena mencionar que este es un estudio de corte descriptivo.
Es decir, que nada más estamos viendo los niveles, pero no estamos profundizando en mayor medida. Por eso, como sugerencias, valdría la pena continuar este estudio con otros tipos de alcance. Es decir, ver de qué manera se relacionan las competencias digitales con la edad de los docentes, con su preparación académica, con el recibir o no recibir capacitación, con el grado en que están estimulados en sus instituciones, con, pues con otros elementos, incluso por el área en la que se desempeñan, para saber de qué manera estimular. Y eso puede provocar que en los momentos en que se llega a la capacitación del profesorado, esos momentos entre cursos en los que hay la oportunidad de mejorar, pues valdría la pena enfocarnos en los elementos más débiles, que en este caso fue la creación de contenido digital. Bueno, ya como estamos sobre tiempo, nada más quiero hacer un apunte final, es algo pues muy importante. Como muchos de ustedes saben, nuestro compañero Juan Carlos Padilla Escobedo, quien es el autor principal de este estudio, perdió la vida hace algunas semanas debido a una complicación en su estado de salud. Él se encontraba en el último año del doctorado en tecnología educativa en esta casa de estudios, en la Universidad de Querétaro, y dándole los últimos ajustes a su tesis y preparando su ponencia para este congreso. Es por ello que sus compañeros y amigos quisimos ayudarlo a terminar esto a manera de homenaje y reconocimiento. Pues aunque se haya ido, seguirá presente en nuestras memorias como un amigo confiable, alegre y relajado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, en memoria de nuestro compañero. Continuamos con Nayeli Alonso Gómez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Nayeli. Voy a compartir pantalla. Me confirman si se está viendo, por favor. Sí, se ve bien. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos, todas y todes. Estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes compartiendo y sobre todo teniendo la oportunidad de reflexionar sobre temas tan importantes como son los que se exponen a lo largo de este congreso. Y bueno, en esta ocasión voy a presentarles esta ponencia titulada Educación Virtual, el caso de la Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, en Chiapas. Esta investigación, más bien esta ponencia, se deriva de una investigación mayor que estamos desarrollando junto con los colegas que ahí se muestran. También es importante comentar que vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia pues estos 5 puntos como ya lo han realizado los colegas anteriores y será de manera breve por cuestión de tiempo, ¿verdad? Voy a comenzar diciendo que uno de los efectos del SARS-CoV-2 que se dio casi en todos los países y desde el punto de vista pues uno de los más fuertes, ¿verdad?, fue el trasladar las clases presenciales a la virtualidad, abriendo así pues una puerta poco conocida, poco explorada por la mayoría de los docentes de todos los niveles, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica y pues en el caso de México no fue la excepción, ¿verdad? Nos encontramos ante muchos retos y muy grandes. Así pues me gustaría mostrarles esas imágenes que nos están indicando un panorama general. En el lado izquierdo se muestra una gráfica en donde se percibe en porcentaje el nivel de aceptación que ha tenido la modalidad online contra la modalidad híbrida, ¿verdad? Ahí estamos, aparece México junto con los demás países. También tenemos un mapa del lado derecho en donde se muestran las regiones, los países que tienen mayor y menor acceso a Internet en sus hogares, por familia también. Esto de acuerdo a datos de la UNESCO.
ambos estudios realizados en el 2020, es decir, durante la pandemia. Esto nos va dando ya una idea de cómo se fue viviendo la pandemia y específicamente en el ámbito educativo, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando la pandemia. Por otro lado, dice una frase que una imagen dice más que 1000 palabras. Esta imagen se viralizó durante la pandemia y quedó colgada en las redes, ¿verdad? Asimismo, la frase del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que mencionaba lo siguiente: leaving no one behind means leaving no one offline. No dejar a nadie atrás significa, pues, no dejar a nadie desconectado. Esto creo que nos da una mejor idea de que en nuestras regiones se vivieron contextos muy distintos, como ya comentaban los colegas anteriores, ¿verdad? Y que hay que tomar en cuenta nuestros contextos sociales. Así pues, México se enfrentó a grandes retos y, como datos importantes y sumamente preocupantes, diría yo, pues se mencionan los siguientes. Durante el censo realizado por el INEGI en el 2020, se encontró que el grado promedio de escolaridad en el país se ubicó en 9.7. Y nuestro país cuenta con más de 4 millones de personas analfabetas. Por otro lado, me ubico a nivel superior, dado que la investigación se realizó en este nivel. Se tiene una matrícula de 4 millones de estudiantes, pero el dato impactante desde mi punto de vista es el de la tasa de abandono en este nivel, que pasó de 7 en el 2016 a 8.2 en el 2020, ¿verdad? Así pues, hablar de la educación virtual, pues nos conlleva a leer y releer a varios autores y seguir aprendiendo. Retomo acá los trabajos de Area y Adel, que mencionan que la comunicación y la interacción en la parte virtual es sumamente importante, ¿no? En esto que se ha denominado el e-learning. Por otro lado, los trabajos de Gagliardi señalan que el contar con las herramientas digitales necesarias, ¿verdad? Tener disponibles estas herramientas, pero además que sean de buena calidad, harán que se tenga una buena experiencia en la virtualidad. Por último, los trabajos de Sepúlveda pues señalan también que no es nada más aprender a utilizar estos programas, no es nada más aprender los softwares y aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que la educación virtual va más allá de eso. Por tanto, la investigación que les presento hoy creo que es importante situarla, no nada más geográficamente, ¿no? Que sí se realizó en una entidad al sur del país, específicamente en Chiapas, pero que además se encuentra situada históricamente al margen de las oportunidades, ¿verdad? Es bien sabido que es la entidad más pobre del país y dentro de esta entidad la investigación se sitúa en Cintalapa de Figueroa, quien señala, por ejemplo, Núñez Medina, que es la localidad que forma parte del conglomerado económico más desigual de la entidad. Por lo tanto, pues estas condiciones le da un cariz distinto a la investigación. El objetivo de la investigación fue identificar los factores que obstaculizaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de octavo semestre del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, pues en el estado de Chiapas, a causa de la pandemia por SARS-CoV-2. La metodología empleada fue una metodología biográfico-narrativa. Los y las estudiantes fueron principalmente de octavo semestre, correspondientes al ciclo febrero-junio 2021. Se comenzaron utilizando formularios Google y posteriormente entrevistas en profundidad por medio de la plataforma Zoom. Y bueno, debido a la metodología se tuvieron que
tomar en cuenta participantes claves. Estos emergieron a partir de criterios de representatividad y criterios de significatividad. Por último, las categorías fueron analizadas con el software Atlas Team. Los resultados que hoy puedo compartirles son los siguientes. Se descubrieron los siguientes obstáculos, siendo el principal la conectividad. En segundo lugar, la falta de un equipo de cómputo adecuado para tomar clases. Y tercero, las y los participantes indicaron las condiciones laborales, ya que muchos de ellos ya estaban trabajando durante las clases en línea. También se puede decir que se descubrió que existe una clara preferencia del regreso a las clases presenciales, pero también se demostró que existe una aceptación importante de la modalidad híbrida, no así la modalidad online. Y también comentarles que se encontró pues una clara redefinición de los roles de los agentes educativos, principalmente estudiantes y docentes. Bueno, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Primero, comentar que estos factores que les acabo de comentar, ¿verdad? La falta de un equipo de cómputo, la mala conexión a internet y la cuestión laboral, no únicamente se quedó en la parte académica, ¿no? Alteró las rutinas de los jóvenes y también la rutina de las familias. ¿Qué significa? Pues esto significa que estos factores trascienden a la vida social. También es importante comentar que existen realidades diferenciadas en las y los estudiantes de Chiapas. Sería un error homogeneizar, ¿verdad? Pensar que todos entraron en la modalidad virtual de manera correcta. Muchos se quedaron sin oportunidad de continuar sus clases. Y esto es preocupante de cara a que las condiciones económicas en la entidad pues no son favorables y el mercado laboral se nutre de las y los egresados de las diversas licenciaturas. Y por último, comentar que pues es necesario, planteamos esa posibilidad de repensar la educación y realizar una refundación de la escuela bajo una lógica de equidad, participación, inclusión y transformación social con miras a construir una sociedad otra, ¿verdad? Porque realmente los grupos minoritarios, los grupos vulnerables, volvieron a ser vulnerados ante la pandemia. Así pues, hablar de equidad, pues es tomar en cuenta también estas condiciones de desigualdad. Así, por mi parte, pues sería todo. Agradezco su escucha y quedo atenta a los comentarios y reflexiones que podamos realizar el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con Francisco Javier Lozano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. Sí, perdón, en eso estoy, no sé. Ahí está. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con ustedes. Esta ponencia nos hemos dividido mi compañero Iván Arrazola, el doctor Iván Arrazola aquí presente, y su servidor, que junto con la maestra Marta Paola Gleason hicimos el desarrollo de este trabajo. Entonces, es por ello que me permitiré compartir los primeros minutos y después le cederé la palabra a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Bueno, hemos titulado el trabajo de investigación que está documentada en el extenso, Procesos y desafíos en la enseñanza para el desarrollo de proyectos de intervención e investigación social dirigido a estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Mi compañero, el doctor Arrazola, y la maestra Paola Gleason y su servidor, somos parte de la planta docente y de investigación de esta licenciatura adscrita al Sistema de Universidad Virtual y estamos involucrados con el desarrollo de las materias de proyectos de intervención que se desarrollan a lo largo de 7 semestres y también de las materias que se imparten en investigación social, 1, 2 y 3. Entonces,
En tanto hay 7 semestres de proyectos y 3 semestres de investigación, bueno, la idea es que identificamos desde el principio cuáles son las diferencias entre una línea y otra, que básicamente la línea de proyectos tiene como propósito que los estudiantes puedan incidir en realidades concretas en el tema de la prevención y la seguridad ciudadana, en tanto que la línea de investigación propone que los estudiantes adquieran o desarrollen nuevos conocimientos en cuanto a los objetos de estudio relacionados a la seguridad ciudadana. Y digamos que en este sentido, antes ambas líneas de trabajo se desarrollaban por separado. Los estudiantes elegían toda una línea de proyectos, una temática en particular, y de la línea de investigación social, otra línea totalmente distinta. A partir de eso, y en los últimos 4 o 5 años, hemos estado involucrados en los cambios curriculares que implica el poder llegar al desarrollo de mejores competencias, ligando las dos líneas de trabajo a través del trabajo de academia y también con los propios estudiantes acompañando los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y es por ello que a raíz de esto decidimos identificar en este trabajo cuáles han sido los ajustes a las metodologías y pedagogías en ambas líneas de aprendizaje y el impacto que ha tenido en los propios estudiantes. Esto fue como el propósito o el objetivo principal. Y los específicos fue describir los cambios curriculares en el programa a lo largo de estos años, identificar cuáles han sido las mejoras en el desarrollo de competencias y también analizar los desafíos que implica para los estudiantes dichos cambios en el desarrollo de estas competencias hacia el egreso. Dicho lo anterior, bueno, la metodología que trabajamos pues ha sido basada en el estudio de caso, es decir, mucho más empírico, en donde hemos ido acompañando estos procesos. Revisamos nuevamente toda la malla curricular y en específico también los cambios que ha habido a través de los trabajos de academia y cómo también esto se ha visto pues en el impacto del desarrollo de los propios estudiantes y el desempeño de las actividades relacionadas a ambas estrategias de trabajo. Básicamente esta última parte que ha sido la identificación de estas prácticas de intervención e investigación de los estudiantes lo hemos desarrollado en la observación del desempeño de los mismos, no solo con la evaluación curricular, sino los coloquios que los estudiantes presentan semestre tras semestre, en donde a lo largo de la carrera van presentando sus avances tanto en el proyecto de intervención como en sus propios reportes de investigación. Entonces, digamos que en este acompañamiento que hemos realizado en estos años, pues hemos ido documentando cómo ha sido pues tanto la parte curricular, el cambio de contenidos, la mejora en las estrategias para la intervención y para la investigación, y a su vez cómo hemos ido logrando unir ambas líneas para que los estudiantes puedan trabajar los mismos objetos de estudio en los mismos espacios de trabajo, de campo, y al mismo tiempo basando los aprendizajes en el desarrollo de conocimientos nuevos y en el desarrollo de estrategias para la intervención y la transformación de realidades concretas. Entonces, esa ha sido básicamente la manera en que lo hemos trabajado y decidimos para este congreso presentarlo como una experiencia tanto académica como de los estudiantes que consideramos que, bueno, bien valía la pena hacer toda una documentación de este proceso. Entonces, a continuación le daré la palabra a mi compañero Iván Arrazola, que compartirá cuáles fueron los hallazgos y al mismo tiempo las conclusiones de ese trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias y saludo a todas y a todos. Bueno, como bien comenta mi compañero, el doctor Francisco Lozano, bueno, pertenecemos al mismo programa, que es la licenciatura en Seguridad Ciudadana, y lo que intentamos en este trabajo es precisamente dar cuenta de aquellos cambios que se han tenido que hacer para precisamente ajustarnos a estas competencias en materia de investigación que los alumnos deben de desarrollar, tomando sobre todo en cuenta que se trata de un programa en modalidad virtual. Pues, evidentemente la complejidad también de estos programas en donde pues, en realidad el contacto entre profesor y alumno no es frecuente, pues, constituye un reto, evidentemente. Algunos de los cambios que se han registrado, pues es bueno, anteriormente el tema de cómo tanto lo que tiene que ver con proyectos de investigación como proyectos de intervención, pues, constituía una serie de elementos muy complejos que en muchas ocasiones terminaban perdiendo al alumno de exactamente
qué es lo que tiene que hacer. Entonces, uno de estos cambios es puntualizar exactamente en cada una de estas materias, tanto de proyectos como de investigación, cuáles son los resultados o cuáles son los objetivos que se esperan. De la misma forma, se trata de hacer compatible el tema de una cuestión que es la intervención, que es un trabajo que se debe de desarrollar en la comunidad, y un trabajo de investigación que tiene que ver con la generación de conocimiento, cómo es que se pueden combinar ambos elementos y a partir de eso, pues generar investigación, generar intervención, de tal forma que los dos elementos se encuentran presentes. Los objetivos de los trabajos en buena medida han estado orientados a tratar de incidir constantemente en la realidad, tratar de incidir en la comunidad. Este es un elemento que está presente y que, bueno, en un inicio no se veía de manera tan clara. Obviamente esto requirió de ir perfeccionando ciertas herramientas, de ir perfeccionando ciertos mecanismos que permitieran precisamente conectar el conocimiento que se generaba en las aulas con lo que significa incidir en la realidad, incidir en las comunidades. Una cuestión también muy rápida, distinguir entre lo que es la seguridad pública, la seguridad ciudadana. La seguridad pública con un enfoque mucho más punitivo, encargado de castigar el delito, la seguridad ciudadana con un enfoque preventivo. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la violencia en nuestras comunidades? Siguiente lámina, por favor, doctor Lozano. Bueno, los proyectos de investigación, pues evidentemente también sufrieron una serie de ajustes, sobre todo encaminados a observar en qué momentos se tienen que impartir las materias y cómo se puede hacer compatible o cómo se puede relacionar el conocimiento que se trabaja en materia de proyectos de intervención, en materia de proyectos de investigación propiamente. Entonces, eh, algo que generalmente en los programas estaba separado, lo que se buscó y fue de manera exitosa logrado este objetivo, fue, bueno, de qué manera pueden ser útiles y de qué manera pueden ser compatibles, se pueden vincular los dos conocimientos. Si bien realizar una intervención y realizar una investigación son dos procesos que tienen su propia lógica, al final de cuentas hay una serie de elementos en donde se pueden unir, en donde se pueden integrar a partir de una revisión de la literatura, a partir de la formulación de una serie de hipótesis, a partir de la formulación de una serie de instrumentos, lo cual era muy importante y se logra. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las principales conclusiones de este trabajo que nosotros desarrollamos, pues se encuentra en primer lugar que hemos podido pasar en una etapa en la que también fue muy complejo el desarrollo de investigaciones en campo, pues por el tema de la pandemia, tuvimos que readecuar, tuvimos que hacer una serie de ajustes para tratar de alguna forma que desde desde nuestra instancia, desde nuestras trincheras, se pudieran hacer entrevistas vía Zoom, se pudieran hacer solicitudes de información para poder recopilar parte de ese trabajo de campo que posiblemente no se podía hacer en las calles por todas las restricciones que planteó la pandemia. Por otra parte, también se generaron una serie de estructuras y de aprendizajes que permitieron complementar estrategias de diagnósticos y esto a su vez vincularlo con lo que son marcos teóricos, con lo que es todo este potencial epistemológico que de alguna forma ayuda a complementar o ayuda a nutrir lo que vemos en la realidad con un marco teórico y con una serie de estructuras en investigación que permiten tener un conocimiento mucho más amplio. Se ha trabajado, pero se tiene que seguir trabajando obviamente en diseño de instrumentos que verdaderamente a los estudiantes les den insumos para tener investigaciones robustas, desde cómo se formula un grupo focal, desde cómo se realiza una entrevista, desde cómo se puede realizar una marcha exploratoria, de tal forma que se pueda trabajar sobre esta fase. Sí. Bien, concluyo. Bueno, indudablemente, pues, parte de los retos que tiene la seguridad ciudadana es seguir trabajando
con comunidad, seguir involucrando a la comunidad, porque finalmente todos los problemas de violencia, todos los problemas de inseguridad que vive el país, para alcanzar soluciones como mucho más completas, mucho más profundas, requieren del involucramiento de la comunidad. Y por último, es necesario estar revisando constantemente todos los temas relacionados con agendas nacionales y agendas internacionales en materia de seguridad, tomando en cuenta que el tema de la seguridad no es únicamente y de la paz, no es ausencia de violencia, sino también es el fortalecimiento de los derechos de las personas. Hasta ahí llegaría nuestra participación. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctores. Continuamos con Gloria Marta Palomar. Sí, es mi compañera, presentaría yo por ella. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Junto con mi compañera Gloria Marta Palomar Rodríguez y su servidora María de los Ángeles Cristina y el compañero Rafael Zamorano, les presentamos los resultados de investigación del proyecto llamado Exploración de Estereotipos de Género y Conductas Machistas en Estudiantes de Preparatorias de Jalisco. Obviamente que los estudios de género son una unidad de análisis interesante que develan o que visibilizan otros fenómenos como es la violencia de género, la discriminación o los desbalances de poder, pero específicamente debido a esta categoría, pues tiene la interviniente la variable del sexo. Entonces serían estas desbalances de poder a partir de esta variable. El ámbito escolar es un ambiente propicio para generar reflexión y formar el personal humano basado en esta perspectiva de género, obviamente, para generar esta visibilidad de lo que la normalidad de las relaciones sociales y de los fenómenos sociales ha ocultado a simple vista. Muchos estudios han encontrado que hay una mayor tendencia del sexo masculino hacia los estereotipos y actitudes machistas que hacen que predomine lo que se ha denominado como un discurso patriarcal. Es por ello que como equipo quisimos realizar esta investigación para identificar conductas machistas, violencia de género y estereotipos en estudiantes de 2 preparatorias de Jalisco en la Universidad de Guadalajara, de tal forma que se pudieran identificar estas conductas machistas, destacar las diferencias en los diferentes contextos, puesto que se trata de preparatorias geográficamente separadas en relación con el instrumento empleado, y también detectar las diferencias de las conductas machistas en cuanto a violencia de género y estereotipos de género. Por lo tanto, hicimos un estudio no experimental, descriptivo, no probabilístico, transversal, que es exploratorio porque no contamos en estos planteles con estudios previos al respecto. Debido a las condiciones en las que estuvimos durante la realización del estudio, optamos por emplear un formulario de Google en línea y aplicamos la escala para medir actitudes machistas, violencia y estereotipos en adolescentes, que es un instrumento ya validado en este grupo de edad y en población mexicana. Los datos se analizaron empleando el SPSS versión 22 y fue realizado durante el 2020 en contextos de la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, que como les comentaba son situaciones geográficas completamente diferentes entre una metrópoli y un puerto turístico. Entonces, el instrumento obviamente de lo que sería el contexto sociodemográfico de cada uno de ellos y la escala de Marshall-Tarralbo para medir las actitudes machistas, violencia y estereotipos en adolescentes. Todos los ítems mostraron consistencia, niveles de consistencia necesarios para su validación. Participaron un total de 560 estudiantes de bachillerato, con un 64% mujeres y 36% de hombres entre los 15 y los 19 años, con una media de 16 años que correspondían a los 6 semestres a los que se divide el bachillerato general por competencias en donde fue aplicado. Los participantes y los padres estuvieron de acuerdo en su participación. Se les explicó de qué se trataba la investigación, el alcance y el nivel de participación.
Se les solicitó que respondieran de manera anónima por las características del estudio y se siguieron las normas éticas en la aplicación y manejo de la información y los datos. Entonces, dentro del proceso que empleamos para la realización, como les comentaba, fue difundir la importancia del estudio, del instrumento, solicitar y obtener los permisos y autorizaciones necesarios. Se difunde el formulario de Google a través de correo institucional y los jóvenes respondieron de manera completamente voluntaria a la encuesta. Dentro de lo que encontramos es que a pesar que los resultados, los estudios se realizaron en 2 contextos geográficos y socioculturales distintos, las respuestas fueron muy similares dentro de estos 2 planteles. Si bien hemos visto, se observó que se rechazaron señalamientos explícitos y tácitos que discriminan a las mujeres en ambos géneros, encontramos que había ciertas sutilezas que predominaron en las respuestas tanto de mujeres como de hombres, relacionados primordialmente con lo que es la presencia de los celos, evitar llevar la contraria al hombre, como constantes en ambos planteles, y rechazaban también conductas como la violencia y la sumisión del género femenino al masculino, es decir, aquellos machismos que eran como más evidentes y que están más presentes dentro de los discursos de equidad de género. Dentro de este gráfico se pueden ver las preguntas o las afirmaciones en donde hubo mayor cantidad de acuerdos, arriba del 10% de estar de acuerdo con estas oraciones. Y podemos ver que a pesar de que se habla de un discurso más abierto y más hacia la equidad de género, aún persisten discursos que aún podemos denominar como machistas, que predomina el poder ejercido por los hombres en las mujeres en esta relación de machismo-sumisión. Primordialmente, como les decía, en relación a la normalización de los celos, al manejo del enojo, que el varón tiene mayor derecho a mostrarse enojado y la mujer a mostrar mayor sumisión hacia este. Inclusive en la parte del varón como quien lleva el aporte hacia el dinero a casa. La última, que se refiere a que las mujeres reciben de manera normalizada estos piropos o miradas no pedidas en su relación con su cuerpo o su apariencia, ya sea en la calle o en la escuela. En esta gráfica, si bien no se explicitan todas las oraciones que vienen descritas en el instrumento, lo que sí podemos observar es que a pesar de que son contextos distintos y a pesar ya de la diferenciación por género, las respuestas son muy similares entre sí, lo que nos pudiera hablar que los discursos están bastante normalizados y están interiorizados dentro de la cotidianidad de estos jóvenes en relación con estos estereotipos de machismo-sumisión. Si vemos la respuesta, obviamente mayoritaria es la de los hombres, que es la que se ve en color gris, y la de las mujeres se ve en color naranja, y en relación con la respuesta promedio de ambos respondientes. Entonces, no vemos muchas diferencias significativas en cuanto a estas afirmaciones donde se manifiestan de acuerdo. Entonces, nos destaca o nos llamó mucho la atención justamente esto, ¿no? Que a pesar que son contextos diferentes, las respuestas son muy similares entre sí. Por lo tanto, encontramos o concluimos que existe una tendencia hacia la equidad de género, pero aún persisten aseveraciones machistas por razones de género que están normalizadas dentro de la cotidianidad de estos grupos de jóvenes. Sigue predominando esto, sobre todo en el género masculino, lo cual sigue validando este discurso de tipo patriarcal. Precisamos como escuela hablar de estos temas, visibilizarlos para ir disminuyendo esta tendencia o esta brecha de género, dejando de normalizar aquello que puede considerarse como microviolencia o violencia explícita como tal y que está siendo normalizada en nuestras sociedades. De esta misma manera seremos promotoras de la no violencia, de la paz, una cultura de la paz y del respeto,
y la resolución pacífica del conflicto, que de manera inherente estará afectando positivamente de manera transversal en otros ejes que van precisamente fortaleciendo esta cultura de la paz en nuestras escuelas. Por lo tanto, habría que continuar con las líneas de investigación en cuanto a la visibilización de las violencias de género y el discurso familiar que se permea hacia las conductas de estos jóvenes, disminuir las conductas violentas que se generen también dentro del núcleo escolar, profundizar en la presencia de estos estereotipos de género en nuestra población y replicar este estudio para que exista una muestra estadística más representativa y que pueda aplicarse y generalizarse hacia otras poblaciones similares como la que nosotros obtuvimos los datos. No queda más que agradecer su atención en nombre del equipo, de la doctora Gloria, del maestro Rafael y de su servidora, por la atención brindada a la información que acabamos de compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Para concluir, no sé si alguien tenga alguna pregunta hacia alguno de los ponentes o alguna reflexión o comentario. Sí, adelante, Nayeli. Sí, gracias. Pues bueno, felicitar a mis colegas, las colegas y los colegas que expusimos el día de hoy. Me parecieron muy interesantes todos y cada uno de los temas. En especial, no sé si esté por ahí el colega que habló de competencias digitales, perdón, no ubiqué su nombre. Oscar, ya te vi. Pues por supuesto, muy emotivo la presentación como un homenaje al compañero que actualmente ya no nos acompaña físicamente, pero que por supuesto queda en sus trabajos que estaremos y seguiremos consultando, ¿verdad? Y bueno, pues para ti, Oscar, porque pues tú eres el que habló del tema, pero por supuesto podemos ahí anexarnos los demás colegas. A mí me hizo mucho ruido la gráfica que nos compartiste en tus resultados, ¿no? Cómo el conocimiento de estas competencias digitales pues está presente, no así la utilización de estas. Entonces, pues creo que esa gran duda que tengo es cómo mejorar, cómo fortalecer esa formación como docentes, ¿no? O sea, me incluyo. ¿Qué estrategias podemos tomar? Yo sé que tu investigación no se enfocó en ese objetivo, pero como investigadores probablemente vamos generando ideas, ¿no? Vamos teniendo esos destellos de nuevas preguntas, entonces no sé si pudieras profundizar un poquito, si ya se han planteado qué sigue, ¿no? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo mejoramos? Gracias. Muy bien, antes que nada, pues muchas gracias por los comentarios y también extiendo la felicitación al resto de mis compañeros que expusieron muy bien y también con temas bastante interesantes para discutir. En relación con la pregunta, Nayeli, me parece que diste en un clavo muy, muy particular. Una cosa es lo que se dice que sabemos y otra cosa es lo que ponemos en ejecución en nuestras aulas. Y podemos decir, yo conozco de estas herramientas, yo sé de esto, pero ¿por qué no implementamos o por qué decimos, ok, no? Creo que mucho tiene que ver y valdría la pena hacer estudios para confirmar esto, con la estimulación que tenga el profesor para hacerlo. Porque puede que en algún momento no tenga las condiciones necesarias. Por ejemplo, hay cosas que yo en capacitación he descubierto que vale mucho la pena. Por ejemplo, recientemente descubrí Edpuzzle y me pareció una herramienta muy, muy buena para implementarla, para trabajarla con mis alumnos y así. Pero resulta que a la hora de querer implementarla, ahora que ya estamos en presencial, el internet de las aulas falla. Y no siempre hay o sí. Entonces digo, ok, hacer esa transformación de mi clase a eso me costarían muchas horas que no son pagadas. Y digo, ok, estaría más chida, vale mucho la pena, pero
ni sé si va a funcionar. No sé si hay internet y pueda hacerlo. Entonces, yo no opto por dejar mi clase como está. Esa puede ser una razón. Otra puede ser de plano que sí estamos tan en nuestra zona de confort que decimos, ni me interesa. Pero yo creo que más bien la posición es, estoy interesado, pero no cuento con los medios para hacerlo. Entonces creo que por ahí va el asunto. Valdría la pena, como lo mencionábamos, hacer algunas entrevistas, platicar un poco más con los profesores para conocer cada caso en particular, pero creo que por ahí andaríamos. Gracias por compartir, Oscar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos esta mesa. Los invitamos a que participen también en las mesas que restan. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Un placer.